Perfecto, bueno, pues muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel González, por ahí he trabajado anteriormente también ahí con la cuenta. Yo actualmente me desarrollo como gerente de desarrollo de negocio para Latinoamérica en los verticales de healthcare, en la parte de infraestructura y en la parte de aeropuertos. Y mi compañero Oscar Salazar, que es gerente regional de ventas, está actualmente atendiendo la cuenta y pues bueno, nos da gusto participar en el evento. Quisiéramos comenzar dándole un poquito el panorama de lo que vemos en el sector, de mi parte dando una pequeña introducción y de ahí le cedo la palabra a mi compañero Oscar para continuar, si les parece bien. Entonces, si gustas la siguiente slide, por favor, Oscar. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar los retos en este sector con la tecnología de detección de incendio? Y un poquito dando un preámbulo de no solamente cómo enfrentar, sino qué es lo que ha estado pasando en estos últimos 2 años, entendiendo un poquito lo que se ha comportado el mercado. Sabemos que con el tema del COVID, muchos o varios pensamos que el mercado de la parte hospitalaria iba a crecer por las necesidades del mercado, por las necesidades de camas y de atención. Y creo que nos dio una vuelta diferente, ¿no? La situación más bien fue que se esperaba tener ese crecimiento y sí hubo un crecimiento de necesidad, pero fueron más de la urgencia de habilitar espacios para poder atender a la gente y quizá a lo mejor ahí no fue tanto que se creó una infraestructura completa con alarma, con seguridad, con acceso, con automatización para hacerlo, sino realmente se improvisó hasta cierto punto algunas áreas, se decidió invertir, pero no tuvo el crecimiento tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dejó esta lección? Ahorita esto todavía no ha terminado, pero creo que ya después de 2 años ya maduró un poquito el asunto. Es que pues las tendencias o los retos que tenemos ahora es la parte de los gastos operacionales, ¿no? Porque al final de cuentas se tiene más consumo, más revisiones, se busca mucho la parte del cero contacto, de que sea, pues que tratemos de tener menos contacto para que la gente no tenga ese temor a enfermarse. Obviamente las expectativas de los clientes son mayores, en este caso los pacientes, porque lo que quieren es tener una buena experiencia en el hospital y no solamente el llegar a atenderse, a tener una consulta médica, alguna cirugía, sino que le aseguren que el sistema esté trabajando de manera correcta y que en caso de alguna emergencia, de algún incendio, de alguna cuestión de seguridad, pues obviamente todos los sistemas funcionen, ¿no? Algo también de los impactos fue la parte de la parte económica, de esa incertidumbre que se creó un poquito. Y bueno, al final de cuentas lo que nosotros buscamos es dentro de nuestras soluciones, buscar tratar de ofrecer algo que al mercado actual realmente esté requiriendo, ¿no? No sé si quieres pasar a la siguiente slide, Oscar, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias? Como mencionaba ahorita, el contacto libre, ¿no? Dentro de Honeywell tenemos obviamente todas las soluciones de Fire que por ahí ahorita mi compañero Oscar les va a platicar, pero tenemos toda la parte de control de acceso, de video, toda la parte de automatización y lo que se busca es, como era anteriormente, tratar de que esos controles de acceso sea de manera, digamos que sin tocar nada, tratando de evitar y reducir el riesgo de cualquier enfermedad, sobre todo que ahora ya hay esa, pues no quisiera decir que paranoia, pero sí en la mente de muchas personas el tener ese riesgo de poder tener alguna infección o algo. Entonces tenemos cámaras que miden la temperatura sin tener un contacto, control de acceso con la detección de la cara, inclusive si tienes máscara, etcétera. Y lo que se busca también es que el espacio de trabajo también para los enfermeros, los doctores, pues sea saludable y que ellos confíen que los sistemas estén funcionando bien para evitar algún contagio y demás, ¿no? Yo creo que algo que también se ha estado buscando es aumentar la parte de la productividad, debido a que ahora sí que la demanda de las camas de la atención pues ha subido y quizá la planeación de creación de nuevos hospitales y de nuevas áreas realmente no ha sido tan rápida como se esperaba. Entonces creo que en esa parte tenemos ahí el reto o más bien el reto en la parte hospitalaria de asegurarnos que seamos productivos, eficientes y que obviamente buscamos reducir esos riesgos, ¿no? Si me ayudas con la otra slide, por favor, Oscar. Y bueno, ¿qué es lo que pasó principalmente? Obviamente, esto es en referencia a Estados Unidos, se perdieron más de 200 billones en la parte de facturación o de ventas o de atención en la parte de hospitales. 2/3 de todas las cirugías que no eran urgentes se cancelaron. Básicamente, ya cuando se programaban o cuando volvió un poquito la normalidad, se tardaban hasta 7, hasta 16 meses programar otra cirugía. Entonces, todos esos efectos contrarios pues ayudaron a que no tuviéramos ese crecimiento esperado
Y como les digo, también muchas incertidumbres de las personas que decían, bueno, me tengo que operar, no es urgente, pero pues está el tema del COVID, mejor decidieron esperar si no era tan urgente el poder programar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que los pacientes estén tranquilos, que tengan la confianza, que igual los visitantes estén tranquilos de estar ahí y que ya regresemos a esta nueva normalidad, ¿no? Porque al final de cuentas hay varias cuestiones que no van a cambiar, pero tenemos que asegurar a tener esa paz mental de ser como usuario o como personal del hospital, el poder estar trabajando ahí sin ningún problema. Si me ayudas con la siguiente, Oscar, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que llegó para quedarse y qué es lo que se va a retirar? En general, el concerno, las preocupaciones principales es la parte de la calidad del aire. Yo creo que eso se va a mantener, porque obviamente ya inclusive lo que eran los filtros EPA para ciertos lugares como cirugías ya se utilizan también en áreas más comunes, donde antes se usaban filtros del 30-60%, donde están buscando también el cuidado y el control de las personas, que no tengamos demasiadas personas dentro del inmueble y toda la parte de la medición de temperatura y de la máscara o del face mask, en este caso de la mascarilla, se sigue utilizando en algunos lugares. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, entiendo, ya se levantó. En Estados Unidos ya no se ocupa el cubrebocas. Acá en Nuevo León solamente en aeropuertos, en hospitales, pero ya en restaurantes y en varias áreas ya no se ocupan. Entonces creo que eso sí se va a empezar a reducir. Hay personas que lo van a querer utilizar solamente para asegurarse que estén tranquilos ellos de que no se vayan a enfermar. Pero bueno, al final de cuentas, toda la parte de manejo de personas, de control de personas, de la calidad del aire, creo que es algo que se va a seguir manteniendo por los siguientes años, a reserva que tengamos alguna otra situación de pandemia, ¿no? Adelante, Oscar. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar dentro de todo un ecosistema o de un requerimiento en un hospital, ¿no? Tenemos obviamente la atención a los pacientes, pero también tenemos que tener el llamado a enfermeras, que lo manejamos con la parte de automatización. Obviamente toda la parte de sistemas de alarma y detección de incendio. En este caso depende mucho de las áreas que hay que cubrir. Ahorita los vamos a platicar más adelante. Toda la parte del control de iluminación, la parte de PABA, que por ahí seguramente han escuchado, que es la parte de megafonía, donde podemos tener música ambiental, llamado, y también cuando hay alguna emergencia, pues interactuar con nuestros paneles de incendio, ¿no? Entonces, creo que eso es un poquito el general. Si quieres pasar a la siguiente slide, Oscar, por favor. Eh, la cuestión es asegurar, dependiendo del área, qué es lo que tenemos que cuidar y cómo poder mitigar eso que tenemos que cuidar o ese riesgo, ¿no? Como les decía, tratar de tener todo touchless en cierta forma, que toda la información que tengamos no solamente se colecte, sino sea de manera, ahora sí que utilizada de manera correcta para poder tomar las correctas decisiones y que obviamente el ambiente pues sea saludable y que, como les digo, tengan la confianza de poder, pues de poder estar ahí dentro del inmueble, ¿no? Adelante con la siguiente slide, Oscar, porfa. Y bueno, aquí tenemos una estadística, no me voy a meter a profundidad para que no se nos vaya un poquito el tiempo, pero lo que nos dice es que tanto en México y como en Latinoamérica, desafortunadamente esta pandemia nos agarró no muy bien preparados, seguramente en muchos países también, pero creo que en nuestra región tuvimos un impacto porque realmente nos dimos cuenta que no teníamos la suficiente capacidad para atender a las personas, sobre todo en este pico que tuvimos de personas enfermas de COVID, ¿no? Platicábamos que Argentina en este caso es el único que tiene la mayor cantidad de camas de hospital, considerando cada 10,000 personas, que bueno, sigue abajo de las recomendaciones de la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud. Y por ejemplo, México y Brasil también en cantidad de lo que son enfermeras por cada 1,000 habitantes, están fuertes, digamos, pero aún así están debajo de las recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que estos estudios nos han llevado a planear, sobre todo a nivel gubernamental o a nivel de sector privado, cuál va a ser el desarrollo en los siguientes años para que en dado caso se presente alguna situación de alguna otra pandemia o algún pico de enfermedades, podamos atacarlo de manera puntual, ¿no? Entonces, por ahí se está analizando también la cantidad de capacidad que tenemos por la cantidad de personas y como les digo, desafortunadamente, tanto en México como en Latinoamérica, estamos un poquito abajo de los estándares, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, Oscar, por favor. Y bueno, para cerrar, como les digo, el ecosistema en un hospital
Pues depende de los espacios. Obviamente tenemos las áreas de entrada, la parte de estacionamiento, las partes de de entrada, perdón, y obviamente ya un cuarto de cirugía, un operation room, pues ya requiere un poquito más de cuidados, ¿no? Sabemos que también en muchas áreas de los hospitales tenemos áreas donde tenemos maquinaria para equipo para, no sé, para rayos X, tenemos para resonancias magnéticas, son equipos muy caros. Entonces, no solamente se busca tener un sistema de alarma de detección de incendio para salvar vidas, sino también tratar de salvar la infraestructura. Y que obviamente si tenemos una emergencia o algo, pues sabemos que hay personas o pacientes que pues no van a tener la facilidad de tener una sana evacuación. Entonces es por eso que nuestros sistemas de alarma de detección de incendio, adicional a los convencionales o los normales en algún edificio como en un hotel o en unas oficinas, tenemos otras soluciones de aspiración temprana, tenemos otras soluciones que nos ayudan a tener esa detección en un momento oportuno y que nos permite inclusive tomar decisiones para inclusive tratar de si es necesario el evitar el tener que evacuar el área, ¿no? Pero bueno, con eso les cedo la palabra a mi compañero Oscar para que les platique un poquito más al detalle de estas soluciones de incendio. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Dani. ¿Me escuchan ahí? Correcto, Oscar, yo te Sí. escucho por acá. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues buenos datos, ¿no? Los que nos da aquí Daniel del mercado de la parte de hospitales. Muy interesante lo que ha pasado y cómo el COVID vino a cambiar muchas cosas y cosas que se van a quedar, cosas que se van a ir, ¿no? Muchas gracias a los demás. Bueno, me presento, mi nombre es Oscar Salazar, yo estoy a cargo de la cuenta de Addis en Honeywell Fire. Los saludo desde acá, desde León, Guanajuato. Estamos muy cerquita de Guadalajara, de la matriz de Addis. Entonces, pues con gusto les voy a platicar yo de las soluciones que tenemos para precisamente hacer frente a esos retos que comentaba Daniel de la industria de los hospitales y también de la farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, siéntanse con la confianza de preguntarnos en el chat cualquier cosa que necesiten. Voy a hacer algunas paradas paulatinas para ir leyendo sus comentarios o inclusive si quieren hacer alguna pregunta directo, pueden hacerlo, ¿no? Vamos a arrancarnos. Les quiero decir unos datos más que complemento un poquito lo que dijo Daniel. Les voy a hablar de dos cosas particularmente. Esta slide muestra una gráfica con las causas más comunes que la NFPA, que es, digamos, el código normativo que más fuerza tiene en el continente americano, ha estudiado durante varios años y ha visto cuáles son las causas más comunes en incendios en los hospitales. ¿Sí? Como pueden ver aquí, la más alta en un rango de 2011 a 2015 era el equipo de cocina, ¿no? Es donde más comúnmente se iniciaban los incendios. Ellos estudiaban la causa raíz de los incendios y de esa manera se dieron cuenta que tenían este detalle, ¿no? Entonces, esa sería la primera. El segundo sería la parte de distribución eléctrica, todo lo de potencia y el equipo de iluminación, ¿sí? Después vienen las causas intencionales, las causas por calor, por equipos de calor, después la parte de equipos que producen humo, en este caso, y jugar con fuego o con una fuente de ignición, ¿no? Como un encendedor, como algún dispositivo que haga que se pueda quemar algún recinto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto con el tiempo es que la número 2 está aumentando de manera muy drástica. La parte de eléctrica, electrónica, la parte de todos los componentes electrónicos que tienen los equipos y la iluminación ha aumentado de manera muy drástica. De hecho, el siguiente estudio que sacaron por ahí como de 2017 hace que esta sea casi igual a la primera, ¿no? Entonces, ha venido en aumento el tema de los componentes electrónicos y cómo causan incendios en hospitales, ¿no? Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. El otro de las cosas que le quería comentar a ustedes es precisamente el efecto que tuvo la pandemia en los incendios. Está muy interesante, la verdad, esto. ¿Sí? Una entidad que se llama European Commission Joint Research Center. Ellos reportaron en mayo de 2021 un comportamiento anormal de los incendios en los hospitales y precisamente estaba dado por el uso en aumento del oxígeno en tanques para las personas que tenían COVID-19 y que estaban intubadas, que estaban encamadas, recibiendo atención médica a través del oxígeno, ¿no? Como ustedes saben, en el triángulo de combustión del incendio, cuando tú inyectas
una mayor cantidad de oxígeno, pues se propaga el incendio, se hace más grande la llama o se hace más fuerte, ¿no? Entonces, aquí vieron que en ese momento, mayo de 2021, 36 hospitales en el mundo al menos se habían incendiado por esa causa y no por otra, sino por el aumento en la cantidad de cilindros de oxígeno que había y algunas fugas de esos tanques en ese momento, ¿no? Vi por ahí un dato muy interesante que decía que más o menos la mezcla de oxígeno que hay en un área de esta naturaleza es alrededor de un 20% y una fuga que lo lleve al 24% de oxígeno, es decir, un 4% de diferencia, puede causar un incendio en esa habitación, ¿no? Entonces, es la verdad muy peligroso, hay que prestarle mucha atención. En este momento, ellos que hicieron el estudio había causado 200 muertes alrededor del mundo y muchas otras personas lastimadas, ¿no? Entonces, es algo que hay que ponerle mucha atención, cómo cambió este tema y ahorita les voy a decir la tecnología de nosotros, cómo se enfoca precisamente en mitigar este tipo de riesgos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de un hospital comúnmente en torno a la detección de incendios? Recuerden que esta práctica está enfocada en ese tema, ¿no? Entonces, uno de ellos es proveer avisos tempranos de potenciales amenazas para asegurar la seguridad del personal y los pacientes, ¿no? Todas las personas que trabajan ahí y los pacientes, es decir, tener la mayor cantidad de tiempo posible de una alarma para poder evacuar o contener de manera puntual, ¿no? El número 2 sería mantener la continuidad de operaciones. Ustedes saben que un hospital opera 24/7, entonces el hecho de tener un incendio y poderlo controlar de manera rápida le da un ciclo de operaciones más rápido al lugar y no hace que se tenga que quemar cierta parte, evacuar, etcétera, etcétera, y volver a integrarse a la cadena de producción otra vez en meses o inclusive hasta en años, ¿no? Eso es lo que se busca evitar. Proteger los activos. Recuerden que aquí almacenamos sistemas muy costosos, como las máquinas de resonancia magnética, los sistemas de rayos X, que son muy costosos, y ultrasonidos, etcétera, que además de proteger a las personas una vez evacuándolas, se desea que se protejan los activos. Eliminar alarmas no deseadas, esto es muy importante. Ustedes saben que una persona hospitalizada, una persona conectada a un respirador artificial, no puede ser evacuada con la misma velocidad como lo hace una persona con el 100% de sus facultades en una oficina. No es lo mismo, ¿no? Hay eh, operaciones que se están llevando a cabo, como cirugías, etcétera, donde tienen a la persona prácticamente abierta en el estómago, en la cabeza, en muchas partes, operando una rodilla, pues no la pueden evacuar de manera normal como en otras situaciones, ¿no? Entonces, alarmas no deseadas es algo muy importante, es decir, que nosotros no tengamos una alarma por una falsa activación, porque imagínense todo lo que conlleva, ¿no? Dar un mantenimiento centralizado sin necesidad de ingresar al área. Ustedes saben que hay áreas que se manejan con cierta inocuidad y no puede entrar cualquier personal ahí a dar mantenimiento a algún detector de incendio, una estación manual, cuando se está llevando a cabo un proceso, o inclusive si está el lugar vacío, tiene que llevar un protocolo específico, ¿no? El envío de notificaciones a teléfonos inteligentes y gestión remota es algo que lo está pidiendo mucho el mercado, es decir, que los gerentes del sitio puedan tener todo el conocimiento, todas las señales de su panel de incendio en su dispositivo móvil, ¿no? Ya sea en su tablet, en su celular o inclusive a través de un web browser. Entonces es algo que el mercado está pidiendo mucho y ahorita les voy a compartir cómo lo hacemos nosotros. Entonces, ¿qué áreas en un hospital nosotros vemos en cuestión de la detección de incendio? Prácticamente todo, ¿no? Todo un lugar donde haya personas o lugares inclusive donde no haya personas están sujetos a llevar detección de incendio, ¿no? Entonces, los ductos de servicio, los techos falsos, la parte del MRI Room, lo que son los escáneres de resonancia magnética, cuidado intensivo, ¿sí? El área de descanso, el área donde se recuperan los pacientes, la parte de rayos X, obviamente los quirófanos, ¿sí? Las salas de emergencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con emergencia, e inclusive las salas de espera, ¿no? Prácticamente todas las zonas de un hospital deben de llevar detección de incendio. Les voy a platicar aquí en una síntesis que hice cuáles son los riesgos de cada una de las áreas y qué retos pide esta área en específico en cuestión de la detección de incendio en general, ¿no? Partámoslo en dos partes, en la parte de detección de humo y en la parte de detección de gas, que es muy importante en este tipo de lugares, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunos. La sala de emergencia, ¿sí? Como tal,
es donde el riesgo más grande se encuentra en el equipo médico electrónico. Como pueden ver aquí, hay una densidad muy fuerte de equipo electrónico, lámparas que están calentando, cables por todos lados, no sé si alguna vez les ha tocado entrar a uno, pero prácticamente todos los equipos por la parte de atrás están pegados a la pared a través de cables, entonces el hecho de llevar ahí corriente genera un riesgo para el recinto, ¿no? El reto de esto es que tiene que estar operativo 24/7. O sea, no puede parar por fuego o por mantenimiento. Estás operando una persona, no puedes parar, ¿no? Es algo que no puedes hacer, no te puedes dar el lujo de detenerte, ¿sí? Otro de los retos es el aumento de niveles de monóxido de carbono. Cuando hay una concentración cierta de personas en ese lugar, puede poner en riesgo la vida de una persona que esté padeciendo de un problema respiratorio. En un quirófano, lo que tenemos como tal, pues son combustibles de como sábanas, cortinas, batas, etcétera, etcétera, y oxidantes, ¿no? Como oxígeno y óxido nitrosos. Muchas veces se usa para el corte láser el oxígeno y para algunos procedimientos adicionales el óxido nitroso. Entonces, los retos que representan es que no es posible evacuar durante una cirugía, obviamente. El equipo médico es muy costoso, hay que cuidar el activo ahí. Y la dilución del humo representa un reto muy importante porque al tener aire acondicionado, ese tipo de lugares y filtraciones EPA, se llevan el mismo humo que a veces corresponde a una alarma de incendio. Entonces es más difícil detectarlo con una detección tradicional, ¿no? El área de resonancia magnética y la sala de rayos X, el equipo mismo representa una fuente de ignición potencial, ¿no? Los retos son que hay una interferencia magnética, no se pueden montar detectores convencionales o detectores inteligentes en ese lugar, ¿no? No puedes llevar un dispositivo que maneje voltaje dentro de la misma habitación. Hay reducción de niveles de oxígeno por fuga criogénica. Las mismas tecnología que utilizan los dispositivos de resonancia magnética tienen una fuga de helio que atrapa el oxígeno y eso hace que disminuya la cantidad de oxígeno disponible para la persona que está en la sala y eso puede significar un problema porque se puede prácticamente ahogar por la falta de oxígeno, ¿no? El área de cuidado intensivo, bueno, pues ahí tenemos respiradores artificiales y equipo especializado. Ahora en la pandemia, pues había personas intubadas ahí todo el tiempo, bueno, todavía sigue pasando en algunos casos, son personas que prácticamente están en un coma inducido o están en una posición donde no se pueden mover, ¿sí? Entonces no es posible evacuar a esas personas de manera sencilla y es muy importante que contengamos el virus. Ahora con el tema del COVID-19 se dan más los seccionamientos y las áreas clasificadas dentro de un hospital, ¿no? Entonces no se puede evacuar de la misma manera y también las atmósferas no se pueden conectar con otras. Entonces la medición de niveles de oxígeno es vital para este tipo de lugares, ¿no? Cuando decremente el oxígeno, debe haber un comando que active una inyección de mayor oxígeno, ¿no? Mayor aire. El pabellón de pacientes es importante porque es básicamente como en uno de los casos anteriores donde tenemos muchos combustibles que están presentes pues, en las camas, en las personas con las batas, etcétera, etcétera, ¿no? Los retos son que hay una alta demanda de camas y no puedes o tienes que minimizar las interrupciones por alarmas o por mantenimiento para ingresar al área. Ahora vuelvo mucho a lo del COVID, pero es que es algo muy reciente y pues las camas era algo que faltaba, ¿no? Entonces, como lo comentó Daniel, todavía no estamos en la cantidad de camas por cada 10,000 personas que pide la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el hecho de afectar las operaciones, inclusive para ir a dar mantenimiento a un equipo, pues no es viable, ¿no? Y además son áreas protegidas con controles de acceso. Entonces, a la hora de tener un incendio es importante que los sistemas se comuniquen con el control de acceso para poder liberar las puertas de manera específica. Bueno, las últimas dos, el respaldo de energía, que en un hospital es muy importante. Si perdemos la energía, se pierde prácticamente la operación de un respirador artificial y la persona se muere, ¿no? Entonces no nos podemos dar el lujo. Aquí existe un reto muy importante porque las baterías de iones de litio o de plomo ácido pueden llegar a causar incendios. Las salas de espera son áreas abiertas, son grandes, son una detección más tradicional, es lugares donde hay mucha gente y hoy en día está siendo muy famoso la medición de monóxido de carbono por ocupación. Como decía Daniel en sus gráficas, eso llegó para quedarse, la medición de gases por ocupación, ¿no? Entonces, el hecho de tener una mayor cantidad de personas hace que exhalen dióxido de carbono y haya que ingresar mayor aire al lugar o inclusive de esa manera se puede medir el aforo que se puede tener en una condición especial, ¿no? ¿Y qué? Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
No, hasta el momento no hay. Ok, vamos a avanzar. Listo. La primera tecnología de la que quiero hablarles es el detector por aspiración Vesda. Es un dispositivo muy interesante. Trabaja en digamos, en un sector de la detección, el más temprano, se le llama incipiente. Aquí, como pueden ver ustedes en la gráfica, tenemos el incendio desde que nace, es decir, cuando el humo es muy, muy poco denso, hasta que se vuelve más denso en una etapa de humo visible, ¿sí? Después se convierte a flama y después se convierte a calor intenso, ¿no? Y hay una radiación muy fuerte en la que pues, las llamas se despegan prácticamente hasta el techo, ¿no? Entonces, en las distintas áreas hay tecnología específica para detectar. Vesda es la mejor solución que existe para poder detectar en la etapa incipiente, cuando el humo ni siquiera es visible al ojo humano. Después, en la etapa 2, viene la detección más tradicional, como los photobeam o los detectores convencionales o ya sea inteligentes que nosotros tenemos, ¿no? Después viene la etapa de flama o fuego, donde como tal hay detectores de chispa, detectores de llama, ¿sí? Y en la parte de calor intenso, pues actúan muchos sistemas como lo son los sprinklers o muchos sistemas más avanzados, ¿no? Lo que les quiero comentar aquí es que Vesda te otorga una cantidad de tiempo muy, muy grande en comparativa con otras tecnologías para precisamente evitar las catástrofes que vemos nosotros en la parte derecha, ¿no? Estos lugares son recintos donde ya se tuvieron que apagar con agua, ¿sí? Ya tuvo que llegar hasta la condición más avanzada y como ustedes saben, pues un hospital que le pase esto, pues prácticamente hay que iniciar de cero, ¿no? No se puede rescatar nada. Lo que buscamos con el detector de aspiración Vesda es captar el aire de manera anticipada, captar la alarma, la presencia de ese humo, y lo que más importante es que nos da la mayor cantidad de tiempo posible para poder reaccionar y que no siga avanzando el incendio, ¿no? Entonces, el detector de aspiración Vesda funciona de una manera muy particular. Es un equipo que tiene una bomba de succión en la parte de adentro y lo que hace es conectar una red de tuberías, ya sea rígidas o flexibles, en todo el recinto. Esas tuberías se perforan, se ponen puntos de muestreo para poder jalar el aire de manera forzada y llevarlo a analizar dentro de la cámara de lectura que tiene el VESDA. Es una cámara patentada, tiene una triple tecnología de detección y lo que hace es ver la partícula que está midiendo para saber si corresponde a humo o corresponde simplemente a un polvo, ¿no? Además tiene un sistema de filtrado específico para alargar la vida útil de la cámara de sensado. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un único lugar de detección, es decir, centralizado. Nosotros podemos hacer las perforaciones o tener los puntos de muestreo en todo el recinto y jalar el aire a un punto. Esto es muy interesante en los hospitales porque el mantenimiento se vuelve muy fácil porque se da a nivel de detector, no al nivel de punto de muestreo. Entonces, nunca hay que entrar al área para dar el mantenimiento. Y recuerden los slides anteriores que les presenté, donde les hablaba que hay lugares donde no se pueden molestar, no se puede entrar de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, esto disminuye muchísimo los dolores de cabeza de los hospitales de ingresar personas que representan un posible pues, foco de contagio a algún lugar o inclusive que se lleven las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, el detector de respiración Vesda sustituye muchas de o más bien mejora muchos de los retos que les había yo presentado, ¿no? Otra de las cosas importantes es que estos equipos, como ustedes ven, es una tubería de CPVC lo que llevas en el techo. De manera que en el área de resonancias magnéticas, como les había comentado, pues no llevaría ningún componente electrónico al lugar, ¿no? Entonces yo llevo simplemente una tubería de plástico que no le pasa nada en estar en contacto con esa atmósfera, ¿no? Eso es algo muy importante. Normalmente nosotros tratamos cada uno de los puntos de muestreo por las normativas en FPA como un detector puntual en propósitos de ubicación y espaciamiento. Es decir, que cada puntito de los que yo les platiqué corresponde a la cobertura de un detector puntual en un área estándar, que son más o menos 81 metros cuadrados. Otro de los productos que se usa mucho para precisamente los riesgos que les comenté son los detectores de gas. Estos detectores de gas se utilizan sobre todo para medir concentraciones de oxígeno, ya vimos dónde era necesario, ¿sí? Concentraciones de algún gas de fuga para un proceso criogénico, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser explosivo, o cualquier otro tipo de gas que ustedes necesiten en un hospital, ¿no? Entonces, hay dos versiones de este componente, se colocan en la misma tubería de aspiración de Vesda, como les comenté hace rato, en la tubería de CPVC, es un detector de gas y tiene un elemento sensor que se escoge a la hora de pedirlo. Entonces, hay un rango de gases que es posible leer con cada uno
de los cartuchos, ¿no? Entonces, hay dos versiones, la de tubería rígida de 3/4 de pulgada y la versión de microtubos, que es para un detector que se llama BEA y trabaja con aspiración de microtubos. Tiene una identificación puntual de cada uno de los sectores, que ahorita vamos a ver, y podemos trabajarlo de dos maneras, ¿no? Ahora sí que podemos tener varios detectores de gas en una misma tubería o en un mismo BESDA. Eso nos hace posible jalar los gases de un ambiente, ¿no? Entonces podemos medir concentraciones de dióxido de carbono para la ocupación, como les decía, aumentos o disminuciones del oxígeno para los procesos que vimos, etcétera, etcétera, ¿no? La ventaja de este equipo es que igual opera de manera centralizada, no hay que ingresar al lugar y cada uno de los puntos de muestreo puede sustituir la cobertura de un detector puntual de gas, lo cual lo hace muy barato esta solución porque tienes tanto humo como gas en el mismo lugar, ¿no? Los detectores tradicionales o de tipo spot de gas son muy costosos. Este equipo viene con una herramienta Bluetooth que se conecta al celular para poder programarlo y para poder leerlo en el momento. Y hay dos versiones, una de 420 mAh con salida relay también y una de salida Modbus con relay. Entonces podemos conectar a un sistema más avanzado como un BMS todas las señales que nosotros podamos jalar de aquí, ¿no? Además del panel de incendio. Esta es una lista de los gases que nosotros podemos leer con estos XL. Hay un número de parte para cada uno de los gases. Entonces tenemos, por ejemplo, para oxígeno, tenemos el de porcentaje LEL, que lee un rango de gases muy grande, ¿sí? Por ejemplo, en la industria farmacéutica se usa mucho el medir las fugas de etanol o las fugas de alcohol, ¿sí? De los lugares donde se almacenan ciertas ampolletas o ciertas medicinas. Entonces también lo podemos hacer con esta parte, ¿no? Hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a presentar ahora un dispositivo que se llama VESDA VEA, que es el que les comentaba que trabaja con microtubos. Es un equipo que trabaja igual de manera centralizada y lo que hacemos en lugar de poner cables y un detector puntual en el lugar, se ponen puntos de muestreo que trabajan por aspiración, trabajan con aire. Entonces, digamos que el detector tiene una bomba en la parte de adentro y lo que hacemos es conectar mangueras como si fueran popotes, más o menos como de unos 6 centímetros, perdón, 6 milímetros de diámetro. Y lo que hacemos es jalar el aire que está contenido en cada una de las zonas. Por ejemplo, en este hospital podríamos tener en pasillos, en cualquier habitación, en escaleras, en las salas de resonancia magnética, en todos lados podríamos tener compartido, digamos, el detector, porque al final de cuentas tiene la identificación de en qué área fue la que se generó el incendio, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que diseñamos como si fueran cables, pero realmente son mangueras que están vacías, no llevan nada por adentro, ¿no? El equipo tiene una tecnología muy interesante en la cual va probando en cuál punto es donde está el incendio, con una válvula rotatoria, ¿sí? Y lo que hacemos precisamente es esto. Aquí se ve un ejemplo donde estamos aspirando el aire de 3 habitaciones distintas, ¿sí? La de en medio es la que tiene el incendio, se va por su correspondiente tubito y el sistema sabe que tiene una alarma, le avisa al panel y le dice exactamente en qué punto está y todo por aspiración, ¿no? La ventaja de la aspiración contra la detección tradicional es que tiene una mayor velocidad. Como está jalando el aire contenido en el ambiente de manera forzada y además tiene una cámara muchísimo más sensible que la de un detector fotoeléctrico, puede saber desde con más tiempo dónde está la alarma, ¿sí? De esa manera no tiene que llegar a ser un incendio ese lugar, se puede mitigar, se puede controlar y la persona que estaba allí está a salvo, ¿no? Y además todas las que están alrededor. Entonces, a la hora de hacer un diseño, como les comentaba, hagan de cuenta que lo que nosotros trazamos es una línea, colocamos nuestros puntos de muestreo como si fuera un detector puntual, conforme con la NFPA 72, y hacemos todo el mapeo de los puntos y lo vamos llevando a un único punto centralizado. Cada equipo de estos es capaz de albergar 40 microtubos, entonces podemos tener 40 distintos puntos de muestreo, ¿sí? 40 distintas alarmas. Todos los números de parte y todos son suministrados por nosotros, tanto los puntos de muestreo que van en plafón, los que van en pared, los fittings para poner la manguera de 6 y de 4 milímetros, los mismos carretes de manguera, etcétera, etcétera, ¿no?
En el tema de hospitales se volvió muy común este tipo de requerimiento que nos hacen los clientes. Hay lugares donde el área de donde se hace el muestreo del aire, pues no tiene la misma limpieza o la misma inocuidad que el lugar donde sale, ¿no? Esto es una bomba. Todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Entonces, el área del exhaust nos piden que el aditamentos pueden poner para que el aire no vaya con una contención, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Si yo tengo un área donde estoy tratando pacientes de COVID, evidentemente la atmósfera va a tener partículas en el lugar. Lo que se hace es que se pone un nivel de filtrado adicional al que lleva con un filtro especial, como el que tienen los respiradores, de hecho es el mismo fabricante, y contiene esas partículas con el mismo micraje que contienen los respiradores artificiales, ¿no? Entonces, de esa manera podemos garantizar que no va a haber, digamos, no vamos a expandir el contagio hacia otro lado, ¿no? La otra de las formas es regresar el ducto del exhaust a un área de la misma limpieza. Es decir, que nosotros no desechemos en un cuarto eléctrico, por ejemplo, el aire, sino que lo regresemos a la misma habitación para que todo se mantenga controlado, ¿no? Es algo que hacemos mucho en hospitales. En la industria farmacéutica lo que vemos es, ustedes saben que son máquinas que van operando a muchísimas revoluciones por minuto, prácticamente a veces ni siquiera se ve, no sé si han visto las ampolletas, cómo van de verdad extremadamente rápido. Entonces lo que nosotros colocamos aquí es un sistema de detección como el que vieron del VA, ¿sí? En este caso, protegiendo a la máquina de este lugar y a los operadores que están en este lugar, porque como saben, lleva una alta velocidad, alta fricción, se genera estática en algunos puntos y eso puede causar un incendio. Inclusive, nosotros podemos reducir la cantidad de metros de separación entre los puntos de muestreo para garantizar que va a haber una detección mucho más temprana que los mismos lineamientos que pide la NFPA en un lugar estándar, que son 9 metros de separación. Podemos llevarlo a 6 metros, inclusive a 3 o 4 metros, ¿no? Hacerlo todavía más seguro el lugar. Otro de las cosas que nos piden en la industria farmacéutica es el hecho de las cámaras frías. Como ustedes saben, tanto las vacunas de COVID como otro tipo de vacunas están en lugares muy refrigerados, ¿no? Están a temperaturas muy, muy bajas. Entonces, precisamente para no afectar su composición química y que pueda llegar en buenas condiciones a ser administrada. Entonces, lo que hacemos nosotros es que podemos captar el humo que se genera en esos lugares. Normalmente las fuentes de ignición más comunes son por descuidos o por el mismo sistema de enfriamiento que trabaja con un proceso de compresión y expansión. Entonces, nosotros captamos el humo de las cámaras frías como ningún otro producto lo hace, ¿no? En esta foto de aquí abajo se puede ver cómo ponemos la tubería por la parte de arriba de la cámara fría, ¿sí? Y lo que hacemos es jalar el aire que está contenido en el ambiente a través de un punto de muestreo muy especial que es anticongelación. Este, digamos, volcán invertido que ustedes ven aquí, este conito, hace precisamente que no se genere escarcha en el punto y que no lo tape. Después vamos hacia un cuello de ganso, ¿sí? Y lo que hacemos es llevarlo a la tubería principal de aspiración. De esa manera podemos tener el barrido de un lugar muy, muy grande, ¿sí? Hasta de 2000 metros cuadrados por cada uno de los detectores. Y llevarlo a una trampa de condensados. Ponemos un arco de frío, dependiendo de la temperatura a la que esté el lugar, para que se vaya calentando un poco el aire, por decirlo así, o suba su temperatura antes de entrar al DESDA, ¿no? Entonces, eso pues obviamente va a generar condensado, ese cambio de temperatura, y lo que hacemos es poner unas purgas, ya sea manuales o automáticas, para poder echar todo el condensado en una cubeta o en algún contenedor y que no entre al equipo, ¿no? Es algo muy común que hacemos en farmacéutica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, hasta el momento no hay preguntas. Muy bien. Perfecto. Ok, les voy a hablar ahora de otro producto que tenemos nosotros en Honeywell Fire y el cual está disponible a través de Addisys. Es el OSID. OSID es un equipo de tecnología que trabaja con una barrera de un haz luminoso, el cual se interrumpe cuando generamos humo y puede mandar un alertamiento. Se utiliza mucho, por ejemplo, en los lobbies muy grandes de los hospitales, como les mencioné en los retos, ¿sí?
o almacenes también, lugares muy altos y amplios donde es muy difícil poder meter ahí un montacargas o poder meter un andamio para trabajar con algún detector puntual, darle su mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, estos equipos hacen que se ponga en un lado de la habitación y luego el otro en otro, un emisor y receptor, y de esa manera pueden tener el barrido de todo el lugar. No es necesario estar interrumpiendo ese lugar porque están, por ejemplo, bancas que están atornilladas al piso, ya están fijas, es difícil estar teniendo ahí interrupciones, ¿no? Acá en Honeywell Fire nosotros tenemos dos tipos de OSIT. El OSIT dual, que es el que ustedes ven en su pantalla ahorita, trabaja con un emisor y un receptor, y el OSIT reflectivo, que trabaja con un espejo, con un reflejante, ¿sí? El de la parte izquierda del OSIT dual es un detector que tiene mayores prestaciones tecnológicas. Ahorita las vamos a ver. El OSIT reflectivo tiene un poquito de menores prestaciones tecnológicas, lo cual hace que su precio sea más económico y pueden trabajar con retrofits de lo que era antes el BIM 1224 de System Sensor. Es exactamente el mismo espejo, pero el emisor receptor tiene una mayor tecnología. Les voy a hablar un poquito del OSIT dual. La diferencia con el del OSIT dual para el OSIT R es que el OSIT dual tiene un doble haz de luz, un infrarrojo y un ultravioleta. El OSIT R tiene solamente el infrarrojo, ¿sí? ¿Y cómo funciona un OSIT dual? Tenemos nosotros un emisor y un receptor y estamos lanzando un haz infrarrojo y un haz ultravioleta al mismo tiempo. Cuando está en condiciones normales, el otro lo recibe y todo funciona perfecto, ¿no? Cuando hay humo, tenemos una reducción de los dos, ¿sí? Por la temperatura con el ultravioleta y el IR con la obstrucción. Entonces, eso manda una alarma, es una confirmación de alarma. Cuando nosotros tenemos polvo, ¿sí? Tenemos una reducción de ambos de cierta manera o de cierto espectro, ¿sí? Que nos hace indicar que no hay una alarma. O sea, no tenemos una alarma y todo funciona perfecto. No es polvo, simplemente. Si los tapamos los dos, pues no lo recibimos del otro lado, ¿verdad? Entonces, de esa manera sabemos que hay un objeto tapándolo y no es una alarma, sino un problema. Acuérdense lo de las evacuaciones falsas o de las falsas alarmas, cómo nos pega acá en los hospitales, ¿no? Entonces es importante este tipo de cosas. Ok, hasta aquí una pregunta de OSIS. No, no hay ninguna. Muy bien, vamos avanzando. Eh, Sí, perdón, justo acaban de, Oscar Canela pregunta, ¿cuál es el ¿sí? ángulo de cobertura? El ángulo de cobertura. Ah, buena pregunta. Estos OSIT se diseñan conforme a una guía de diseño específica. Hay dos modelos. El OSIT, el OSIT 10, que tiene un rango de apertura teórico de 10 grados. El real es un poquito menos, si tú lo mides así exactamente. Son 10 grados lo que tiene y es una conexión punto a punto, es decir, te conecta un emisor con un receptor, ¿sí? Te puede llegar a alcanzar hasta 150 metros de distancia, lo cual es bastante en un lugar de estos. Entonces tú puedes ir barriendo tu área con pares, ¿no? Emisor, receptor, emisor, receptor, emisor, receptor, emisor, receptor. Y así te vas. Digamos, la cobertura lateral que tiene cada uno de estos por normativa NFPA 72 son de 18 metros. Entonces, cada 18 metros tú tienes que estar separando los equipos. ¿Sí? Y hay otro modelo que es el OSIT 90, que tiene un rango teórico de 90 grados y ese te permite conectar muchos emisores a un solo receptor, de manera que puedes barrer áreas complejas o lugares que son como en escuadra o pasillos que convergen en múltiples pasillos, ese tipo de arquitecturas, ¿no? Inclusive multinivel también, cuando el lugar es muy alto, tú puedes conectar algunos emisores de cierto nivel a un receptor que está más abajo y viceversa. ¿Vale? Ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora del reto del almacenamiento de energía. Recuerdan que les decía que un hospital no se puede quedar sin energía. Hoy en día nosotros conocemos que tienen generadores de energía, generadores de electricidad, perdón, a manera de diésel, ¿sí? O algún otro compuesto, ¿no? Gasolina, etcétera, etcétera. Hoy en día están migrando, los hospitales más modernos están migrando hacia sistemas de respaldo de energía en base a baterías de ion litio, ¿sí? Las baterías de ion litio presentan muchas ventajas, son más ligeras, más o menos ocupan el 30% del lugar que ocuparía una batería de plomo ácido.
Entonces son muy compactas, más ligeras, cargan mucho, duran hasta 10, 15 años los sistemas de respaldo de energía. Entonces tienen muchas ventajas, ¿no? Y la realidad es que el litio llegó para quedarse. Entonces, Honeywell, pensando en eso, hizo una sinergia con una compañía que se llama Nexeris. Esta compañía tiene un producto muy interesante en el cual nosotros tenemos la exclusividad para venderlo y se llama Lion Tamer. Les voy a explicar cómo funciona. ¿Por qué? Porque las baterías de ion litio se queman de una manera muy particular. No se queman como cualquier otro componente, como el cartón, como el papel, etcétera. Es un incendio muy difícil de controlar, prácticamente imposible de controlar, ¿sí? Les voy a enseñar aquí en un video cómo en un sistema de respaldo de energía acá en el fondo se ve cómo una batería está fugando, ¿sí? Hay humo, luego se convierte a chispa, llama, y luego se empiezan a contagiar las baterías de la parte de atrás. Lo voy a regresar, ¿sí? Entonces, tenemos humo, pasa a chispa, ¿sí? Como si prendiéramos un soplete, llama, y está controlado aquí, y luego en 2 segundos está en la parte de atrás. Y así se va, y así se va, y así se va. Entonces llega a ser muy difícil de controlar ese tipo de incendios. Acaban como en la imagen que ustedes ven aquí. Es prácticamente imposible de apagar, ¿no? De hecho, los agentes limpios más comunes del mercado no se comprometen a apagar un sistema de este tipo. Entonces, ¿qué pasa con las baterías? Se queman de una manera muy especial cuando sufren un contacto, cuando sufren una sobrecarga, una sobredescarga o algún calentamiento adicional, desprenden ciertas partículas que son solventes del electrolito que tiene la batería en la parte de adentro, ¿sí? Y esas partículas que desprenden es el primer indicador que nos da para decir que una batería se va a quemar, ¿sí? Entonces, pasa el primer parámetro de abuso de esa batería, ya les dije, térmico, mecánico, eléctrico, y se daña la batería. Esto hace que fuguen esos gases en una etapa que se le llama liberación de gas, ¿sí? Y si seguimos cargando las baterías, va a llegar a una etapa donde es humo, como tal, como vieron en el video, ¿sí? Y después viene la ignición y hay el fuego, ¿no? Entonces, en el fuego se vuelve el factor de propagación de la siguiente batería y se vuelve una reacción en cadena hasta que se quema todo. Entonces, el mismo fuego calienta la batería que está al lado y la que está al lado y la que está al lado y se quema todo. O sea, es muy, muy peligroso. Entonces, esa es la manera en la que se comporta una batería de ion litio. Hay 2 regiones, el área de prevención, que es del paso 1 al paso 2, y el área de contención, que es del paso 3 al paso 4, ¿sí? O sea, la contención es prácticamente ya se te quemó, tienes que evacuar, tienes que ver la manera de contenerlo, ¿sí? Pero ya perdiste, ¿no? Y en la etapa de prevención podemos hacer algo. Cuando nosotros detectamos esta señal de liberación de gas, podemos mandarle un pulso a través del panel de incendio al UPS para que apague esa carga de baterías y no se queme, ¿sí? Eso es lo que hace el Lion Tamer. Y el Lion Tamer es un controlador conectado con varios sensores. Esos sensores son los que ustedes ven aquí. Son más o menos de 3 centímetros de diámetro, muy pequeños. Y se conectan en los gabinetes de baterías. Entonces son capaces de medir esta exhalación de gas y poder indicarle al sistema cuándo se tiene que apagar para que no tenga un incendio. ¿Preguntas de esto? No, por el momento no hay. Muy bien. Otras de las, figuras que vemos nosotros o combinaciones que vemos nosotros en los hospitales son las baterías de plomo ácido. Las baterías de plomo ácido no se queman como las de litio. Son baterías más antiguas que lo que hacen cuando tienen una ventilación es que tienen un aumento en la cantidad de hidrógeno en lo que emanan y eso es posible captarlo a través del sensor de gas XL que les enseñé hace rato. Entonces podemos cubrir tanto esa aplicación como las de litio. Y bueno, yéndonos a la parte final de la plática, todo esto que les acabo yo de mencionar, me enfoqué mucho en la aplicación, como pudieron ver, ¿no? O sea, en el área, en cómo protegerla, cómo montar, qué hacer, el desfogue, en las baterías de litio, o sea, mucho en tema de aplicación, ¿no? Porque estamos hablando de hospitales y eso es lo que hay que ver, ¿no? Es muy, muy importante ver esa parte. Pero ustedes saben que lo más importante que hay detrás de todas esas señales son los paneles de incendio, ¿sí? En el caso de Addis, ellos manejan muy bien la línea de Firelight desde hace muchos años, cuentan con un stock muy grande de este tipo de productos y a través de este tipo de productos podemos jalar todas las señales que nosotros tengamos de los periféricos, ¿no? Tanto de los Vesda como de los OSIT, como del Lion Tamer, como muchas otras detecciones tradicionales que nosotros ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos
sensores de humo, sensores de calor, sensores combinados con un infrarrojo para explosiones, sensores de monóxido de carbono en techo, etcétera, etcétera, ¿no? Sistemas de water flow detectors, tenemos toda la parte audiovisual, sirenas, estrobos, bocinas, chimes, todo lo que tiene que ver con System Sensor, lo manejamos con esta línea, ¿no? También inclusive hasta de forma inalámbrica tenemos algunos dispositivos como detectores, módulos y también audiovisuales inalámbricos. La parte de pull stations, todo lo que son estaciones manuales, ya sea de uso rudo o de un ambiente tradicional o normal, lo manejamos en cuestión de System Sensor, ¿no? Los paneles, como les decía, el cerebro de la operación es quien está hecho, certificado y pensado para trabajar con gestión de alarmas de emergencia, ¿no? O sea, yo le doy la alarma, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el panel es lo que lo decide, qué tiene que activar, qué NAC tiene que hacer, cuál pasillo, cuál voceo, todo, ¿no? Entonces, en la parte de paneles, nosotros estamos hablando que tenemos, por decirlo así, al momento, 3 tipos de paneles o 3 gamas de paneles, ¿sí? El MS9600 UDLS, que puede albergar hasta 636 dispositivos entre detectores y módulos de monitoreo, ¿sí? Van mitad y mitad. Y este es capaz de comprarlo con una tarjeta que te mide 318 dispositivos y puedes agregar otra tarjeta para expandirlo a 636, ¿no? Tenemos después de arriba hacia abajo en capacidad el ES200XI, que es para 198 dispositivos, ¿sí? Entonces tenemos 99 módulos, 99 detectores. Y luego vamos un poquito más abajo y vamos a la parte del ES50XI, que nos permite una mezcla de cualquiera entre módulos y detectores de 50 dispositivos. Entonces, estos equipos son de última generación, los que vienen con ES, ¿sí? Tienen 4 botones programables, una pantalla que puedes utilizar y son dispositivos realmente muy, muy sencillos de programar, ¿no? Están pensados en aplicaciones para un mediano o una baja, digamos, cantidad de dispositivos, ¿no? Viene más adelante el sustituto a este panel que tenemos acá al de arriba, que es el ES1000, pero todavía no está disponible en el mercado, ¿no? Pronto lo vamos a ver por acá. Después, pasando a la parte de comunicación de emergencia, tenemos todo lo que son los sistemas o los paneles que trabajan con un voceo, ya sea en vivo o con un audio pregrabado, ¿sí? Es la serie SS. Son sistemas que pueden crecer hasta 1100 watts de potencia. Se pone un controlador principal con su amplificador incluido y vamos adicionando ciertos amplificadores para que nos dé la potencia necesaria para cubrir con un sistema de audio evacuación propio, ¿no? Como tal. También manejamos las fuentes de poder, que hoy en día cambiaron, ya se llaman FL-PS10 o la PS8, son de 10 amperes o de 8 amperes, y estas fuentes, pues precisamente nos sirven para darle potencia, darle alimentación a todos los dispositivos periféricos y a todo lo que esté conectado al panel, ¿sí? Por último, manejamos una gama de dispositivos convencionales, como lo son de 2 a 10 zonas para aplicaciones muy, muy específicas, cuartos muy pequeños, un solo piso de un lugar, algunos consultorios adicionales que se vayan poniendo en el hospital, etcétera, etcétera. Los manejamos desde 2 hasta 10 zonas de detección. Y tenemos un panel que trabaja con supresión. Esto es muy interesante. Recuerden que en la parte médica donde les estuve diciendo, había varios riesgos donde inclusive podrías tú llegar a necesitar un sistema de supresión, ¿no? Entonces lo hay para agua, supresión a base de agua, y para agentes limpios, que es el MRP 2001 y MRP 2002 correspondientemente. Por último, y ya para terminar, que creo que voy a estar a tiempo, les quiero hablar un poquito de algo que viene con nosotros, que ya está siendo una realidad en otras líneas de producto, y en Firelight más adelante espero que lo veamos pronto. Es una plataforma que se llama CLSS, probablemente ya lo hayan escuchado por ahí, o si no, estoy seguro que lo van a empezar a escuchar más. Se quiere decir Connected Life Safety Services. Esta plataforma lo que hace es subir a la nube todas las señales y el estatus de salud de un panel de incendio. Así de fácil. Es decir, los paneles de Honeywell Fire pueden subir a la nube a través de un gateway que se les conecta. Un gateway es como un modem, prácticamente, que lo que hace es conectarse en el puerto del panel y jala toda la información y la lleva hacia la nube, ¿sí? Esto tiene muchísimas ventajas. Hay prácticamente 2 perfiles que
pueden gozar mucho de sus beneficios. El primero es a través de la persona que le da mantenimiento y operación a ese sistema, porque puede ingresar a través de su dispositivo móvil y ver el estatus del sistema antes de llegar al lugar. Entonces ya sabe qué refacciones se tiene que llevar, ya sabe qué detector está mal, ya sabe qué tiene que probar, o inclusive puede hacer un reporte que vaya guiándolo en sitio, ¿sí? Se conecta por vía Bluetooth al ¿cómo se llama? Al gateway, y en sitio puede ir palomeando lo que ya está viendo, este detector está bien, este ya lo probé, etcétera, etcétera, y puede enviarle de manera instantánea un reporte a su jefe para que puedan entregarlo directamente al usuario final, ¿no? Esto está enfocado en integradores, para que el integrador pueda darle un buen servicio al lugar sin necesidad de muchas otras operaciones. Inclusive puedes decidir cuántas personas mandas a un lugar, ¿no? Por ejemplo, si hay un hospital en Veracruz y tú estás del Bajío y atiendes esa zona, pues ¿cuántas personas vas a mandar? ¿4 en un coche? ¿O vas a mandar 2 coches? ¿O cuántas personas vas a mandar? ¿Cuánto vas a gastar? ¿No? Hoy en día solo te darías cuenta hasta que llegas al lugar. Y de manera, con el CLS te puedes dar cuenta de manera previa. Y el otro de los perfiles que goza mucho de los beneficios es el Site Manager o el dueño del sistema, ¿no? Él puede ver a través de una infraestructura de web browser, puede conectarse y ver inclusive la cantidad de hospitales que tenga conectados al CLSS, ¿no? Puede ver todos los sitios, inclusive en un mapa interactivo, y está recibiendo en tiempo real las alarmas y las señales de supervisión en su celular o en cualquier dispositivo móvil. Esto, créanme, lo vale oro para los usuarios finales, porque, como les comenté en la slide 1 o 2, los objetivos o los requerimientos que piden los usuarios finales es precisamente traer en la palma de su mano el reporteo de manera sencilla de las señales de incendio o de algún otro tipo, ¿no? Por ejemplo, un incremento en el oxígeno en un lugar donde es clave o un decremento en el oxígeno en ese lugar también te lo puede decir, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir es que Honeywell Fire tiene y le sobra el portafolio para atender la vertical de hospitales de manera exitosa. Lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Tenemos mucha gente que es experta en este tipo de aplicaciones y con muchísimo gusto y a través de Adices podemos atender todos sus requerimientos. Entonces, Carla, yo creo que hasta aquí llego por el tiempo. No sé si hay un espacio para preguntas. Con gusto las podemos resolver. Sí, claro que sí. No sé, alguna de las personas que tengan una pregunta, sino para continuar, recuerden que es la semana Training Week y hay premios. Entonces vamos a una ruleta. Damos si quieres un minuto para que se animen. Sí, Los sí, veo claro. muy cohibidos. Yo creo que ya todos somos expertos en hospitales, o a lo mejor no es nuevo. Ahora sí, listo para el examen, Oscar, adelante. Listos para el examen, ahí va la liga. Anímense, anímense. De todos modos, si no se animan, a través de Adices pueden hacerle llegar algún requerimiento, ellos nos contactan y hacemos personalizada una llamada para ustedes, ¿no? Para que nos platiquen su caso, su proyecto, los podemos ayudar con muchas cosas. Hasta luego. Perfecto, gracias a mucho. todos. Buena Un arranque de abrazo. semana. Cuídense. Bye.